Itadori décimo Zen Fushiguro capítulo 4. Otro día más, Megumi se despierta y se dirige al baño. Tras ducharse, se mira en el espejo, y lo único en lo que puede pensar es en su cicatriz. Megumi suspiró profundamente, dejando que el vapor del baño empañara el espejo. Pasó sus dedos por la cicatriz que surcaba su rostro. Era una marca que antes solo había visto como una consecuencia más de su vida como hechicera. Entonces, ¿por qué ahora le resultaba tan difícil ignorarla? Frunció el ceño. ¿Qué me pasa?, murmuró para sí misma. Siempre había sido alguien que desestimaba las opiniones de los demás. La fortaleza era su escudo. Pero esas palabras del hombre del otro día seguían atormentándola en el silencio de su mente. Se apartó del espejo con fastidio, intentando alejar el peso de sus pensamientos. Es solo una cicatriz, se dijo en voz baja, pero el reflejo en el vidrio empañado parecía devolverle una verdad que no quería enfrentar. Con pasos decididos, salió del baño. Itadori ya estaba despierto y revolvía algo en la cocina. «Megumin, ¿quieres desayuno?», preguntó con su sonrisa despreocupada. Ella lo observó en silencio, y por un momento quiso hablar sobre lo que sentía, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Optó por asentir, reprimiendo el impulso. «Claro, pero que no sea algo raro, ¿sí? Soy un chef profesional». Itadori respondió con fingida indignación, sacándole una leve sonrisa. A pesar de sus pensamientos turbulentos, había algo en la energía despreocupada de Itadori que hacía que el mundo se sintiera un poco menos pesado. Mientras comía el desayuno preparado por Itadori, seguía pensando en aquello. Tal vez le molestaba porque era una señal de su debilidad. ¿Soy débil?, se preguntó. Megumi dejó el tenedor a un lado, perdiéndose en sus pensamientos mientras el aroma del desayuno flotaba en el aire. El recuerdo era una espina que no podía arrancarse. Esa sensación de haber sido inútil, de haberse rendido en el peor momento. ¿Soy débil?, se preguntó en silencio nuevamente, apretando los puños sobre la mesa. La cicatriz en su rostro parecía una prueba imborrable de su fracaso. Cada línea de esa marca le recordaba el momento en que había cedido el control a Sukuna. Había sido su debilidad la que permitió que todo ocurriera. Mientras Itadori hablaba animadamente sobre una serie que había visto la noche anterior, Megumi solo escuchaba fragmentos de sus palabras. Las imágenes de esa batalla seguían reproduciéndose en su mente. Sus amigos peleando con todo, arriesgando sus vidas para salvarla. Y ella, simplemente se había rendido. El peso de la culpa la apretaba como una cadena invisible. No era solo la cicatriz lo que la atormentaba, sino lo que simbolizaba. Si no hubiera sido tan débil, nada de eso habría pasado, pensó con amargura. «Megumin». Itadori la llamó, inclinándose un poco para verla mejor. «¿Estás bien? Te ves pensativa». Megumi levantó la mirada y notó la preocupación en sus ojos. Quiso decir algo, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. No quería compartir esa carga, no quería preocuparlo. «Estoy bien», mintió, tomando de nuevo el tenedor. «Solo, me distraje». Itadori la observó en silencio por un momento antes de soltar una sonrisa. «Si te distraes así, significa que mi comida está tan buena que te deja pensando en el universo». Megumi soltó una leve risa, pero su mente seguía atrapada en esa tormenta de inseguridades. La cicatriz, Sukuna, su debilidad, todo seguía siendo un nudo en su interior que no sabía cómo desatar. Megumi decidió salir a despejar su mente. Tal vez eso la ayudaría a calmar el tormento que ahora invadía su cabeza. «Iré a dar un paseo», le dijo a Itadori. Él la miró con una sonrisa y un pulgar arriba. Megumi caminaba por las calles de la ciudad, siguiendo con sus pensamientos. El aire frío golpeaba el rostro de la chica mientras seguía su camino, los colores del atardecer teñían los edificios y la gente pasaba a su lado sin prestarle atención. A pesar del entorno ruidoso, su mente seguía atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Cada paso parecía cargar el peso de sus errores. Recordaba las veces que no fue lo suficientemente rápida, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente valiente. Las imágenes de sus amigos heridos por protegerla se repetían como una película sin fin. La cicatriz en su rostro parecía arder con cada pensamiento. «¿Por qué me afecta tanto ahora?», se preguntó en silencio, cruzando una avenida. Nunca había sido alguien que se preocupara por las opiniones de los demás. Sin embargo, ese hombre y sus palabras hirientes habían abierto una herida que ni siquiera sabía que tenía. Megumi se detuvo frente a una plaza. Los niños jugaban, sus risas resonaban en el aire, ajenos a las preocupaciones del mundo.
Por un momento, deseó tener esa misma inocencia, esa capacidad de vivir sin el peso de la culpa. Se sentó en una banca, dejando caer los hombros. El viento alborotaba su cabello, pero no le importó. Cerró los ojos, tratando de encontrar algo de paz en el caos de su mente. ¿Qué hago ahora? Pensó con frustración. Por más que lo intentara, no podía escapar de la sensación de ser insuficiente. Su teléfono vibró en el bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Al desbloquearlo, vio un mensaje de Itadori. No te pierdas por ahí, Megumin. Si necesitas compañía, estoy a una llamada de distancia. El sonido de las hojas moviéndose con el viento era lo único que acompañaba a Megumi en ese momento. El bullicio de la ciudad se había vuelto un murmullo lejano mientras ella permanecía inmóvil en la banca del parque, atrapada en sus propios pensamientos. La respuesta que le dio a Itadori seguía pesándole en el bolsillo, como si su teléfono se hubiera vuelto una piedra. Estoy bien, había escrito, pero nada podía estar más lejos de la verdad. Era consciente de su patrón. Alejar a las personas, levantar muros para protegerse, ¿o acaso era para proteger a los demás de ella misma? No sé hacer otra cosa, pensó con amargura. El viento le revolvió el cabello, pero ella ni siquiera parpadeó. Una voz en su mente comenzó a hablar con crueldad. ¿De verdad piensas que mereces tener a alguien a tu lado? Todo lo que haces es decepcionar a quienes te importan. Intentó apartar esos pensamientos, pero cada intento solo los hacía más fuertes. Las imágenes regresaban. Itadori, Nobara, todos ellos luchando mientras ella se rendía. El peso en su pecho se hizo insoportable. Sin darse cuenta, apretó los puños sobre sus rodillas, los nudillos poniéndose blancos. De repente, el sonido de risas infantiles la sacó de su trance. Un grupo de niños corría cerca, persiguiéndose entre sí, ajenos al mundo. Por un instante, esa ligereza le pareció un recordatorio de lo que había perdido. Megumi tomó aire con dificultad y murmuró para sí. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir así? Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no lo miró. Simplemente dejó que la notificación se esfumara, como si ignorarla pudiera hacer desaparecer su conflicto interno. Itadori pausó el juego, dejando los sonidos del mismo en silencio. Miró la pantalla de su celular con el ceño ligeramente fruncido. La respuesta de su amiga era breve, demasiado seca incluso para ella. Estoy bien. Era una frase que muchos podrían dejar pasar, pero él conocía a su amiga. Esa simple respuesta no era tranquilizadora. Era una barrera. Se levantó de su silla, su corazón inquieto. Tal vez solo estoy exagerando, pensó, pero no podía quedarse quieto. Era una corazonada, una sensación que lo empujaba a moverse. Tomó un abrigo y salió del departamento sin dudarlo. El aire fresco de la calle lo golpeó en el rostro, despejando cualquier rastro de duda. Sacó su teléfono y revisó la última ubicación de Megumi en sus mensajes anteriores. Conociéndola, el parque cercano sería su mejor apuesta. Mientras caminaba con paso decidido, Itadori pensó, si realmente está bien, me llamará paranoico. Pero si no lo está. Al llegar al parque, sus ojos buscaron entre las personas. Finalmente la vio, sentada en una banca, con la mirada perdida en el suelo. Su postura rígida y la tensión en sus hombros le dijeron todo lo que necesitaba saber. Se acercó con cuidado, sin querer sobresaltarla. «Megumin», dijo suavemente. Ella levantó la cabeza con una expresión que intentaba ser neutral, pero sus ojos la delataban. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar indiferente. «Pasaba por aquí, y pensé que te vendría bien algo de compañía», respondió Itadori con una sonrisa ligera, evitando hacerla sentir incómoda. Megumi suspiró, pero no dijo nada. Simplemente apartó la mirada. Itadori se sentó a su lado sin pedir permiso, dejando que el silencio hablara por ambos. «Sabes que si no quieres hablar, está bien. Pero no tienes que estar sola, Megumin», dijo con suavidad, rompiendo el silencio. Esa simple frase hizo que Megumi sintiera un nudo en la garganta. Había construido murallas durante tanto tiempo que escuchar algo tan simple y sincero casi la desarmaba. «Estoy bien, de verdad. ¿Por qué no me crees?», dijo Megumi, y al final de la frase, su voz amenazó con quebrarse, aunque logró contenerse. Itadori lo notó. «Mírame, Megumi», dijo él. La chica no quiso mirar a su amigo. Sabía que, si lo hacía, todo lo contenido saldría y no quería. «Quiero que me veas a los ojos», insistió Itadori. «Déjame en paz, estoy bien», replicó Megumi, algo enojada. «Ya basta, Megumin. ¿Por qué tratas de alejarme? Solo quiero ayudarte. Ya hablamos de esto hace tiempo. No tienes que cargar con todo tú sola. Por algo tienes amigos». Megumi lo miró a los ojos.
Yo, lo siento, Itadori, dijo, y lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Rápidamente, abrazó a Itadori. Itadori la sostuvo con suavidad, sin soltarla, mientras sentía las lágrimas de Megumi empapando su hombro. No había palabras suficientes para calmarla, pero lo que más le importaba en ese momento era que dejara de cargar con esa angustia sola. Está bien, no tienes que pedir perdón, dijo él en voz baja, acariciando su espalda de manera reconfortante. Todos tenemos momentos en los que necesitamos apoyo. Y siempre estaré aquí para ti, ¿lo sabes? Megumi asintió débilmente, sin poder decir nada más. No era habitual en ella abrirse tan fácilmente, pero en ese momento, no podía seguir ocultando su dolor. El abrazo de Itadori le brindaba una sensación de consuelo que él ya le había brindado con anterioridad. Te prometo que no volverás a estar sola en esto, continuó él. Nos cuidamos mutuamente. Eso es lo que hacen los amigos. Megumi, aunque aún con los ojos rojos y la mente algo confusa, le dio una leve sonrisa mientras se separaba un poco de él. Gracias, Itadori, murmuró, sintiendo una extraña paz al saber que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que enfrentarse a sus demonios por sí sola. Itadori sonrió de vuelta, aunque sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por ahora, lo más importante era que ella lo sabía. No estaba sola. Si quieres, puedes contarme qué es lo que te tenía tan angustiada. No insistiré demasiado, pero realmente quiero saber. Megumi cerró los ojos por un momento, reuniendo las fuerzas necesarias para hablar. Es solo que, no puedo dejar de culparme. Siento que, en muchos momentos, fui débil. La cicatriz, la que llevo en mi rostro, me recuerda lo que pasó. ¿Por qué no pude hacer más? ¿Por qué no pude evitar que todo se volviera tan caótico? Cada vez que miro esa marca, me recuerda mi impotencia. Y entonces, comienzo a pensar que todos mis amigos, que todos ustedes, estaban arriesgando sus vidas por mí, y yo solo, me rendí, confesó, su voz temblando al final. Itadori, con una expresión seria, escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Sabía que Megumi no solía hablar así, por lo que cada palabra parecía más importante que la anterior. Te entiendo, dijo él después de un largo silencio. Sé lo que se siente pensar que no eres suficiente, pero déjame decirte algo. No estás sola. No tenemos que llevar todo por nosotros mismos. No tienes que ser perfecta, Megumi. Nadie lo es. Y lo más importante, no estás cargando con este peso sola. Todos estamos aquí para ti, no porque nos sintamos obligados, sino porque somos tus amigos. Nos preocupamos por ti, explicó Itadori, tomando la mano de Megumi con suavidad. Megumi no sabía qué decir, pero en ese momento, algo dentro de ella se alivió. La presión que sentía en su pecho parecía desvanecerse poco a poco, como si un peso invisible se estuviera levantando. Miró a Itadori, sus ojos aún brillando con las lágrimas contenidas. Gracias, por escucharme, dijo en un susurro, su voz un poco más tranquila. No sé qué haría sin ti. Itadori sonrió suavemente, sin palabras. No necesitaba decir nada más, porque sus acciones lo decían todo. Estamos juntos en esto, Megumin. Siempre. Ambos se quedaron allí por un momento, el silencio entre ellos cómodo y lleno de comprensión. Era un paso más en su relación, un momento de vulnerabilidad compartida que, aunque doloroso, los acercaba más que nunca. Ambos decidieron regresar a su departamento al salir del parque. Megumi ya se sentía más ligera. Al final, lo que necesitaba era hablar de lo que le estaba sucediendo. Sus problemas no se resolverían de la noche a la mañana, pero era un paso en la dirección correcta. Fin del capítulo.